Un saludo muy cordial a toda la audiencia. Me da mucho gusto dirigirme a través de este medio a todos ustedes. De antemano expresar inicialmente, como hago de costumbre, mi agradecimiento a Dios y seguidamente a usted por su tiempo e interés en este mensaje. Nuestro objetivo viene enfocado con dar a conocer nuestro último tema de esta serie que hemos trayendo a través de todos estos últimos días, y este tema se corresponde con el último tema de esta serie. Lleva por título El último mensaje a la humanidad. Con el mismo daremos al final del mismo un resumen de todo lo antes expuesto. Muy bien. Este último mensaje a la humanidad es el bien conocido mensaje de los tres ángeles que está contenido en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, del 6 al 12. Ahí están este grandioso pues y vital mensaje para estos últimos tiempos, el mensaje de los tres ángeles. Ahí esos mensajes es como este es el último mensaje de advertencia para un mundo que a estas alturas no ha podido dilucidar el problemón en el que está metido. Si no considera este último llamado de Dios, está metido en un gran problema. Este mensaje podemos ir a la Sagrada Escritura. Les animo a que vayan a ella, abran sus Biblias para el que lo tenga. Y el que no, pues no anote el versículo y después lo corrobora. Este mensaje busquen el libro de Apocalipsis capítulo 14 y vamos a leer del versículo 6 al 12. Dice lo siguiente, abro comillas. En medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Decía a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel lo siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y un tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. El humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. No tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Termino con el versículo 12. Aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Cierro comillas. Apocalipsis 14, del 6 al 12. Ok. Vamos a desglosar esto. Miren, el primer mensajero, como hemos leído, pues, anuncia que tenemos el juicio de Dios a las puertas. El segundo mensajero, que hemos de liberarnos o debemos liberarnos de la confusión espiritual. Y el tercero, pues, que si no nos liberamos de esa confusión, nos perderemos eternamente. Y el mensaje concluye con el texto más apremiante o las características del pueblo que el Señor viene a buscar, porque luego de este mensaje viene el Señor a buscar a su pueblo. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Muy bien. Apreciada audiencia, esto nos conlleva a entender que estos tres mensajeros lo que quieren decirnos es que en estos revueltos tiempos finales de tanta confusión espiritual, lo que debemos tener es una virtud
activa, una actitud leal y obediente y una valiente perseverancia y persistencia que no puede ser conmovida por temor al mal o al peligro. Y cuando hablo de una actitud leal y obediente, es exclusivamente a nuestro Dios eterno y creador y a su palabra bendita, que es la Sagrada Escritura. Estos mensajes de Apocalipsis capítulo 14 del 6 al 12 son válidos para el tiempo del fin, es decir, este tiempo que hoy vivimos. En su conjunto, como triple mensaje, constituyen el último mensaje de amonestación y salvación a un mundo que perece y deben ser proclamados a todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos. Vamos a profundizar un poco más en el mensaje. Este mensaje del primer ángel señala el evangelio eterno y anuncia que la hora del juicio ha llegado. Así lo determina. Con ello nos exhorta pues a todas las personas a temer al Dios creador, a darle honra, toda la gloria y adorarle, y nos anima a considerar que el juicio está ocurriendo ahora en el cielo, ya que el tiempo presente a partir del año 1844, cuando finalizó la profecía de las 2300 tardes y mañanas de la que habló el profeta Daniel en el capítulo 8, culmina con el retorno de nuestro Señor Jesucristo y coincide en estos momentos con el juicio investigador. Dice el mensaje de Apocalipsis 14, 6, 7: teman a Dios y denle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. No dice que llegará, sino que ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Apocalipsis 14, 6 al 7. Primeramente, pues, esto nos dice que la humanidad está llamada a adorar a Dios, exclusivamente a Dios, que es el creador del cielo y de la tierra. Sin embargo, a pesar de este llamado, muchísimas personas aún creen en la teoría grotesca, fallida y fantasiosa de la evolución. Eso es lamentable. Dios hace conocer al hombre que la belleza, el orden y las maravillosas leyes de la naturaleza fueron creadas por Él y no se desarrollaron por accidente, como así lo expresa Romanos capítulo 1 del 20 al 21. Dios nos recuerda pues, o recuerda al hombre, que Él es el dador de todos los bienes y que Él merece nuestro amor y nuestra adoración, que representa y debe significar guardar su santa ley eterna, que son los 10 mandamientos tal cual están registrados en el libro de Éxodo capítulo 20 del 1 al 17. No son los mandamientos que señala la Iglesia Católica, quien mutiló la santa palabra de Dios sin temor, sin respeto ni reverencia al autógrafo que lo dio. Inequívocamente la Santa Biblia dice: pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Primera de Juan capítulo 5. Ahora, uno de estos mandamientos señala directamente a Dios como el creador. El cuarto mandamiento así lo declara. Dice en ese decálogo, en los mandamientos, en Éxodo 20, versículo del 8 al 11, dice: acuérdate del sábado para santificarlo, porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, el Señor lo bendijo y lo santificó. Ahí lo tiene. Entonces, el sábado es el sello de Dios. El cuarto mandamiento es el único de los 10 que nos da el nombre, el título y el territorio del dador de la ley, y por el cual la autoridad de la ley fue dada. De este modo contiene el sello de Dios. El sábado no fue dado solamente al pueblo judío, sino que es una institución de la creación, porque viene desde mucho antes de que fuera creado algún judío o que existiera algún judío. Y eso fue dado allá en el libro de Génesis, en los principios, en los comienzos de la creación, en el capítulo 2, el versículo 1 al 3. Este día es dado a los hombres para recordar una y otra vez con agradecimiento y reverencia a su Creador. Reconocer este día como día santo y apartado para adorar a Dios es reconocer al Dios que lo estableció. De lo contrario, honrar a Dios en otro día diferente o pretender creer que se está honrando a Dios en otro día diferente del que Él instituyó
simplemente es rechazarlo a Él y honrar al que lo ha cambiado. No debemos olvidar lo que expresa el mandamiento: acuérdate del sábado para santificarlo. La observancia del sábado es una señal de lealtad hacia el Dios verdadero. Él expresa también que y les di también mis días de sábado para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy el Dios eterno que los santifico. Ustedes pueden corroborar eso en Ezequiel capítulo 20, versículo 12 y versículo 20, en Isaías capítulo 56, versículo 2, y en el libro de Éxodo capítulo 31, del 13 al 17. Este mandamiento del sábado, apreciada audiencia, se aplica a todos los cristianos de todas las épocas, de todos los linajes, de todos los colores, del planeta entero. Y de los tiempos antiguos fue guardado. Jesús mismo explica la inmutabilidad de esos 10 mandamientos. Él dice en vida, palabras del mismo, en el libro de Mateo, capítulo 5, 17, 18, dijo: no piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, es decir, para invalidar, sino para cumplir, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de esa ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Qué es de la ley? Pues la ley de los 10 mandamientos. No está hablando de los rituales y ceremonias y sacrificios, porque Él, cuando murió en la cruz, ahí fue clavado verdaderamente esa ley. Pero esa es la ley de rituales, ceremonias y sacrificios, no es la ley moral. Así que ese mensaje llama al arrepentimiento, exhorta al mundo entero a temer o reverenciar a Dios y a darle toda la gloria y la honra. Fuimos creados para ese propósito y damos honra y gloria a Dios a través de nuestras palabras, nuestro compromiso en lealtad y obediencia a sus mandatos, que son su voluntad, y nuestras acciones. El hecho de que es llegada la hora del juicio, como lo dice el texto, acrecenta urgencia al llamado para el arrepentimiento. En Apocalipsis 14:7, la palabra juicio es el acto de juzgar y no la sentencia del juicio. Se refiere, por lo tanto, a todo el proceso de juzgamiento, inclusive la colocación de las personas delante del divino tribunal, la investigación de los libros, el veredicto de absolución o de condenación, de la sentencia de vida eterna o de muerte eterna. Pueden comprobarlo allá en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 17, también en la Epístola a los Romanos, capítulo 6, versículo 23, o en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 12. El mensaje de la hora del juicio también proclama el juzgamiento que Dios hará de toda apostasía, como lo expresa Daniel capítulo 7 en todo su contexto, y Apocalipsis todo 17 y 18, los 2 capítulos. Así que la extraordinaria importancia de la hora que vivimos radica en que desde el año 1844, como hemos dicho, que es cuando finaliza la profecía de las 2300 tardes y mañanas de la que habló el profeta Daniel, se halla en curso ese juicio celestial, que puede terminar en cualquier momento, no lo sabemos, pero la conclusión de este proceso está revestida de la máxima gravedad para la especie humana, por las incalculables consecuencias que eso va a traer. Desde esa fecha, 1844, los nombres de todos los profesos hijos de Dios muertos en el transcurso de los siglos han estado pasando en revista ante el excelso tribunal divino. A la finalización del juicio de los muertos, entonces va a comenzar el de los vivos. Y una vez que esta fase finalice, habrá pasado para siempre la oportunidad de que los seres humanos puedan lograr el perdón de sus pecados. Los que estén vivos, por supuesto, porque ya el que muere ya no tiene más remedio sino esperar la sentencia. Unos para vida eterna, otros para muerte y destrucción eterna. Ahora, lo mismo ocurrió en el simbólico ritual judaico, o era lo que ocurría. Después de pasado el día de la expiación,
que llamaban el Yom Kippur, pues la persona que no hubiera afligido su alma ni confesado toda su falta era cortada de su pueblo. Eso era una sombra. Ahora, el fin de la época del juicio celestial significará la terminación de lo que se llama el tiempo de la gracia, del perdón, de la misericordia. Época concedida por Dios a los hombres para que busquen su salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, desde el cielo se pronunciará el tremendo decreto que podemos leer allá en Apocalipsis capítulo 22, 11. El Señor dirá cuando se levante de su trono, del juicio, dirá: el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Es decir, que cada uno continuará en la condición en que haya quedado cuando Cristo pronunció esas palabras. Pues, el que se salvó, pues como hombre santo, hombre que ha respetado las Escrituras y ha sido en voluntad solamente de Dios en tratar de cumplir pues en obediencia a esos mandatos, pues se mantendrá así hasta el final. Pero el que no lo hizo seguirá en rebeldía y en rebelión contra Dios. Es indudable que este hecho reviste una gravedad extraordinaria y hace que el problema se desplace del ámbito de lo general y colectivo hacia lo que es personal e individual, donde se plantean y se resuelven los grandes problemas de la vida. La preparación, por lo tanto, debe ser eminentemente personal. La salvación es individual. No, Dios no salva en colectivo, iglesias, ni no, Señor. El Señor viene a juzgar. Te está juzgando un pueblo en este momento y viene con la recompensa, y la recompensa es a buscar a su pueblo. Ahora, la terminación del tiempo de gracia ocurrirá sin ninguna manifestación exterior o visible del poder divino, de manera totalmente inadvertida. La vida seguirá su mismo rumbo. Y el Señor, así Jesús dijo allá en el libro de Apocalipsis, dijo: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Apocalipsis 22:12. También dijo en Apocalipsis capítulo 3, versículo 3: si no velas, vendré a ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré a ti. El mundo está absorto en política, en deporte, en novela, en negocios, en crímenes, pero nadie está, o la gran mayoría, la gran multitud global, bueno, está absorto en eso, pero muy pocos están muy atentos a lo que dice la Sagrada Escritura. Vivimos pues todavía el momento de la oportunidad. Mientras el juicio continúa, podemos ocuparnos de nuestra salvación, y como dice Pedro, con temor y temblor. Todavía es tiempo para tomar las providencias divinas que nos conducen a la preparación espiritual, y no nos desalienten pues tampoco los fracasos pasados. Todavía podemos responder a la voz de Dios, confesar ante nuestro Padre Celestial nuestros pecados, pedirle perdón y recibirlo como Él nos los pide, conformar nuestra vida con su voluntad divina, vivir de acuerdo con sus mandamientos y deshacernos de cualquier cosa que nos aparte de Dios, a fin de hallarnos listos para el encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Usted lo decide, tomar el tiempo que le conduzca a un porvenir glorioso que Dios reserva a todos sus hijos fieles. Esa será la mejor inversión, es la mejor inversión. Ok, eso es con respecto al primer mensajero, ¿no? Vamos a ver qué dice el mensaje del segundo ángel. Nos anuncia pues la caída de Babilonia. A través de los siglos se formaron sistemas religiosos contrarios a las escrituras sagradas, que condujeron a una gran confusión que la Biblia llama Babilonia. Eso es lo que significa Babilonia. Esta Babilonia se mostró especialmente en que las iglesias de mediados del siglo XIX rechazaron el mensaje bíblico a la cercana venida de Cristo. ¿Por qué hablamos del siglo XIX? Porque ahí fue donde estaba culminando la profecía de las 2300 tardes de mañana y estaba a punto de comenzar el juicio. Y aquí donde la mayoría de las iglesias
rechazaron el mensaje bíblico de la cercanía de la venida de Cristo. La Biblia dice en Apocalipsis 14:8: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Ok, la palabra Babilonia se deriva de Babel y significa confusión. Se emplea en las Sagradas Escrituras para designar las varias formas de religiones falsas y apóstatas. Eso es lo que significa. En Apocalipsis capítulo 17, del versículo 4 al 6, Babilonia es representada como una ramera, es decir, una prostituta. En la Biblia, una mujer vil es la figura de una iglesia apóstata, es decir, ramera, como lo expresa el libro de Jeremías capítulo 3, versículo 20, y el libro de Ezequiel capítulo 16, versículo 35, y tiene la referencia. Esta ramera de Apocalipsis 17 dice la Biblia que está vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio. La palabra viene aquí: Babilonia la Grande, la madre de las rameras. Ok, la madre de las rameras. Es que hay una Babilonia mayor que tiene la mayor responsabilidad, por supuesto, pero es madre también de otras rameras. Vamos a ver. El profeta dice: vi a la mujer ebria de la sangre de los mártires de Jesús. Acuérdense que estamos diciendo que mujer en profecía apocalíptica se refiere a la iglesia. Entonces es una iglesia, una organización. Vi a esta organización, vamos a parafrasearlo, ebria de la sangre de los mártires de Jesús, o esta iglesia. Bueno, Babilonia es declarada más adelante como la gran ciudad, sentada sobre 7 colinas, como lo expresa el versículo 9, ¿no? Que reina sobre los reyes de la tierra. Apocalipsis 17, versículo 18. Ahora, esa Babilonia a la que se refiere la Escritura es la Babilonia espiritual. El poder descrito aquí no es otro que la Roma papal, es decir, el obispo de Roma, el Papa, con su curia o su séquito. La ciudad de las 7 colinas es donde él habita. Púrpura y escarlata son los colores de los cardenales y los obispos. Oro, piedras preciosas y perlas pintan vivamente la inmensa riqueza del papado. Otra cosa, ningún otro poder se hubiese podido declarar tan adecuadamente, pues dice que estaba ebria de la sangre de los santos, como de esta iglesia, pues quien persiguió a los seguidores de Cristo en una forma tan cruel. Y el gran pecado del cual Babilonia es culpable es que los moradores de la tierra se han embriagado del vino de su fornicación. Y recuerda que esa persecución representa la que ellos llaman la Santa Inquisición, las cruzadas. Mataron más de 50 millones o asesinaron más de 50 millones de personas. Esta copa impresionante, ¿no? Que ofrece al mundo la ramera, este cáliz, representan las falsas enseñanzas o doctrinas, como por ejemplo la misa, esa fulana misa que ellos hacen en ese altar. Eso es sacrilegio. La inmortalidad del alma, enseñan sobre la inmortalidad del alma, el fuego eterno del infierno, ese es fulano purgatorio, la adoración a la Virgen María y a los santos, eso todo entre comillas, la santificación del domingo. Pues mire, ella ofrece estas y otras corruptas enseñanzas al mundo y a las iglesias con su destructiva influencia. Eso todo es contraproducente a las Sagradas Escrituras. La advertencia presente cuando dice la Escritura ha caído Babilonia se aplica a todos los cuerpos religiosos que una vez fueron puros y se corrompieron. Por lo tanto, no se puede referir solamente a esta iglesia, a este papado romano, ya que la misma esta iglesia católica estaba en una condición caída hace muchos siglos atrás. Por ello el texto no deja cabos sueltos. Se dice de Babilonia que es la madre de las rameras. ¿Se fijan? Pues así sus simbólicas hijas son aquellas iglesias
que toman sus doctrinas, aunque no están bajo el mismo techo, ya en estos actuales momentos sí, porque la gran mayoría han firmado un pacto ecuménico, donde reconocen que la cabeza es el obispo de Roma. Pero ya las que no están bajo ese techo, ellos le llaman los hermanos separados, pues comulgan con las mismas doctrinas. Por ejemplo, la santificación del domingo y la doctrina de la inmortalidad del alma. Una gran mayoría de iglesias evangélicas protestantes del planeta siguen estas doctrinas, y estas doctrinas son antibíblicas. Por lo tanto, se dice, la Escritura hace la referencia a que esta madre, la Iglesia Católica, tiene hijas. Esas hijas son esas que siguen esos preceptos, siguen su ejemplo, pues. Por lo tanto, el término Babilonia, que es confusión, perfectamente será aplicado apropiadamente y de igual manera a esas iglesias. Pero es necesario recalcar también que a pesar de la oscuridad espiritual, de ese oscurantismo que todavía persiste en estas iglesias, y de la separación de estas iglesias de Dios, la mayoría de los verdaderos seguidores de Cristo aún se encuentra en el seno de estas organizaciones. Sí, el Señor da referencia de ello en Apocalipsis 18. Todos los verdaderos hijos de Dios que se encuentran todavía en Babilonia tomarán de corazón el llamado del ángel: ha caído Babilonia y salí de ella, pueblo mío, como dice Apocalipsis 18:4. Por supuesto, deben de salir finalmente de esas iglesias apóstatas. Eso es por lo que el Señor espera y lo que esperamos todos. Porque ¿quién está libre de ello? Pues la gran mayoría de la gente que vive en este continente, por lo menos continente americano, latinoamericano y Europa, pertenecimos a la iglesia esta católica. Pero una vez que usted se da cuenta de la gravedad del asunto, pues usted se sacude de ella. Por eso que el Señor le está dando una alerta: salí de ella, pueblo mío, para que no seas partícipe de sus pecados. Se supone que entonces debemos salir finalmente de estas iglesias apóstoles. Eso es lo que se espera. Miren, desde la historia antigua, la ciudad de Babilonia simbolizó el desafío a Dios. Siempre fue así. Su torre, allá en la Torre de Babel, era un monumento de la apostasía y un centro de rebelión. Eso lo expresa así, lo puede usted corroborar en Génesis capítulo 11, versículo del 1 al 9. Y ahora, en el libro de Apocalipsis, Babilonia se refiere a una mujer de mala reputación, o sea, una iglesia, que es la madre de las prostitutas o de las rameras, que es lo mismo, son hijas impuras, como lo expresa Apocalipsis 17:5. Esta simboliza todas las organizaciones religiosas apóstatas y su liderazgo, aunque se aplique de modo especial a la gran alianza religiosa apóstata entre la bestia y su imagen, la cual traerá a luz la crisis final descrita en Apocalipsis 13, del 15 al 17, que esa es la marca de la bestia que va a generar esa organización. Ahora, el mensaje del segundo ángel que estamos estudiando expone la naturaleza universal de la apostasía babilónica y su poder coercitivo, diciendo que ella ha dado a beber a todas las naciones del vino de la furia de su prostitución, que es lo mismo su fornicación. El vino de Babilonia representa sus enseñanzas heréticas, falsas doctrinas, corrupción teológica. Todas estas iglesias apóstatas presionarán los poderes del Estado para que éste obligue a la imposición universal de sus falsas enseñanzas religiosas y decretos. Eso es lo que significa eso es lo que viene ahorita, lo que estamos esperando. Que las iglesias evangélicas, en su gran mayoría, preferiblemente iniciando en los Estados Unidos, van a obligar al Estado para que dicte leyes restrictivas que vayan en contra de la voluntad de Dios. Eso es lo que estamos esperando. Ahora, vamos a ver ahora el mensaje del tercer ángel. ¿Qué reza este mensaje? Bueno, es que si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, pues él también beberá del vino de la ira de Dios. ¿Ok?
Apocalipsis 14 del 9 al 10. Bueno, este mensaje señala las consecuencias de aceptar falsos sistemas religiosos. Contiene la más terrible amenaza que haya dirigido Dios a los seres humanos, que se haya registrado en las Escrituras. La marca de la bestia, que es el domingo, como lo hemos estudiado en temas anteriores, y según lo expresa Apocalipsis 14:12, se encuentra en contraposición al cuarto mandamiento, como hemos estudiado y verificado por centenares de veces, el día sábado de la Biblia, el sábado bíblico, que es eterno, contenido pues en la orden expresa ya en Éxodo capítulo 20 del 8 al 12, como el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Es por ello que la atención de la humanidad debe estar dirigida a la ley de Dios y fundamentalmente al mandamiento del sábado, porque el meollo del asunto está, la discordia está de estas instituciones babilónicas es contra el sábado, porque el sábado es el sello de Dios. Ahora, toda la simbología descrita debe resultar para usted muy familiar ya a estas alturas que vamos del juego, y muy fácil de comprender, pues con los temas vistos anteriormente, que ya llevamos 19 y 200 en anteriores programas. Bueno, sabemos que la imagen, tanto la bestia como su imagen, la ley dominical, allí quedaron bien definidos todos los símbolos de esta profecía. Por eso es que usted no puede, se le recomendó que no perdiera el hilo de esta secuencia o la secuencia de esta serie. Este es el último tema. Ahora, en consecuencia, la marca de la bestia está claramente identificada. Dice la Sagrada Escritura que la bestia con los dos cuernos, que sabemos que lo representan los Estados Unidos de Norteamérica, hacía que a todos se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Apocalipsis 13, del 16 al 17. Ahí está la referencia. Este capítulo nos da una clara evidencia que mientras un grupo de personas aceptará la marca de la bestia, que es la gran mayoría de paso, porque la Biblia dice que al final de cuentas es la gran mayoría la que lo va a aceptar, y va a adorar esta imagen de la bestia, pues otro grupo muy discreto, minoritario, bueno, es que es descrito como los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, porque de ello da referencia a Apocalipsis 14:12. Razonablemente, pues la diferencia entre la verdadera y la falsa adoración tiene que ver con la observancia, de los mandamientos de Dios. A un lado está el sello de Dios, significando el sábado del cuarto mandamiento. Lo hemos estudiado. Al otro lado está la marca de la bestia, llamada la santidad del domingo, primer día de la semana. Pues el papado lo considera como su marca de autoridad, porque en el año 364 después de Cristo, ella hizo este cambio del sábado al domingo, y eso lo puede usted confirmar en el catecismo, por ejemplo en el de German, ahí lo verifica, y en todos los catecismos, todo el que usted busque, ahí lo podrá confirmar. Ahora, el último control de la humanidad en lo religioso, político y económico ya ha sido planeado por años por el Consejo Mundial de las Iglesias, en cooperación con los gobiernos líderes del mundo y de las Naciones Unidas en Nueva York. La meta de este nuevo orden mundial es el de crear una religión mundial común, no bíblica, para todas las personas, y establecer un gobierno mundial. Y eso lo viene ejerciendo, se viene ejerciendo a través del movimiento ecuménico que dirige el obispo de Roma. Las muchas visitas de este papa, mal llamado papa, a representantes de gobierno, como también los esfuerzos generales a nivel mundial para la globalización, confirman dicho plan. Ahora, ¿qué dicen las Sagradas Escrituras, apreciada audiencia? ¿Qué dicen? Vamos a ver, palabra mayor. Dice la Biblia en Isaías capítulo 8 versículo 16, dice: ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Ahí lo tiene. Primera de Reyes capítulo 8 del 60 al 61 dice: a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. Sea pues perfecto vuestro corazón para con Jehová nuestro Dios, andando en sus estatutos y guardando sus mandamientos como en el día de hoy.
Ahí tienen otra evidencia más clara de que el Señor requiere es lealtad a sus mandamientos. Y Éxodo capítulo 31:13 reza que lo siguiente: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Aquí donde los evangélicos en su mayoría les pega corriente, porque cuando uno nombra Israel, parece que ellos creen que esta palabra Israel tiene que ver con los judíos, y esto no tiene nada que ver con los judíos. Ya hemos tenido un programa anterior en esta serie que se llama Israel en su contexto, y hemos visto también el caso de crisis de identidad, y hemos explicado bien detalladamente qué es lo que tiene que ver con Israel. Israel es la iglesia completamente, tanto judíos como gentiles, que ambos unidos forman el olivo natural que habla Romanos 11, y ahora es la iglesia del Señor. Por eso es que esto va a traer mucho inconveniente al final de los tiempos si no se entiende esto. Bueno, ¿cuáles van a ser los inconvenientes? Se va a perder la vida eterna. Eso es lo que va a pasar. Apreciados, el propósito de este último mensaje de amonestación, que es un mensaje de gracia, más que todo, es señalar a la humanidad la validez de todos los 10 mandamientos del Señor, por supuesto, y preparar a un pueblo para la segunda venida de nuestro Señor, que ya está en las puertas. También señala que la hora del juicio comenzó y la liberación de la culpa del pecado es posible única y exclusivamente a través de Jesucristo, de más nadie. El que montaron en la cruz fue él, y el que derramó la sangre fue él. Aquí no fue la Virgen María, ni San Juan retornado, ni el obispo de Roma, nada de eso absolutamente. Aquí el que se montaron en la cruz fue Cristo, y él fue el que pagó por nuestros pecados, y él es el único intermediario o intercesor entre Dios y los hombres. No hay otro. Pues estos 3 mensajes que son simbolizados por estos 3 ángeles, nosotros sabemos que debe ser predicado es por la iglesia leal que guarda los mandamientos. Esto de ese ángel es simbólico. Ocasionan una reforma que lleva al arrepentimiento y a la conversión. Eso es lo que debiera de ser. Las características son claras. Dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Aquí no está hablando de los mandamientos del Papa, está hablando de los mandamientos de Dios. Por favor, apreciado, abra los ojos. Apocalipsis 14:12, eso es el final de esta historia. Esto lo tenemos en las narices ya. Quisiera estar convencido, verdaderamente convencido, de que este no sea su caso. Pero todos los que menosprecien este llamado de gracia y misericordia sufrirán los anuncios castigos divinos que serán derramados sobre cada cual ahora con las 7 últimas plagas, para el que esté al margen de esta verdad. Y eso lo reflejan estas plagas en Apocalipsis 15 y 16. En este momento, cuando usted está escuchando este mensaje, la proclamación del triple mensaje angélico acaba de comenzar en su vida y tendrá conclusión con el fuerte pregón o anuncio de este último mensaje. Mire, apreciada audiencia, el mundo se encuentra sumamente ansioso. La gente parece estar desorientada. De hecho, sí lo está. Porque la Biblia dice que el pueblo sin profecía se desenfrena, que no sabe a dónde va, ningún camino lo conducirá. Parte de nuestra misión en esta tierra es orar por la familia humana, para que pueda hallar la verdadera esperanza y la paz en nuestro Señor Jesucristo, único Dios verdadero sobre este planeta y el universo. Y orar por la iglesia, para que pueda llegar a ser, por medio del poder del Espíritu, un instrumento más eficiente de Dios en la tarea de compartir la esperanza del legítimo cristianismo. Dios no nos ha abandonado. Claro que no, aún sostiene en sus manos poderosas, no solo el futuro personal de cada uno de los que hoy escuchan este vital mensaje, sino también el futuro de su iglesia remanente, porque al final, lastimosamente, y así lo dice la Escritura, solamente será salvo un remanente. En los tiempos de Noé, pues podemos confirmarlo, la Biblia registra una fuerte advertencia para que los habitantes de ese entonces, allá cuando el diluvio, verdaderamente buscaran los caminos de Dios. Y ya sabemos cómo terminó este lamentable suceso. Solo se salvaron 8 personas, según los registros bíblicos.
Cuando Dios por medio de su ángel cerró la puerta de esa arca, casi de inmediato comenzó a llover, es decir, a los 8 días. Y la humanidad, ¿qué pasó? Pereció completica. Asimismo, Jesús nos está alertando para estos días por medio de la profecía, ya en Mateo 24, que los últimos días serán idénticos a los de Noé. Guerra avisada no mata soldados. Si usted se muere es por descuidado. A la luz de lo que hemos visto en estos últimos años en materia de violencia, inmoralidad, crimen, corrupción, burla, especulación, soborno y chantaje de todo tipo, ilegalidad, bueno, hasta en la cédula, anarquía, libertinaje, sobre todo las iglesias evangélicas que creen que son libres, lo que tienen es hablan de una gracia y lo que están es envueltas en la gran mayoría en un libertinaje y tragedia. ¿Puede acaso usted imaginarse lo que vamos a presenciar en la próxima década? Si es que llegamos a culminar la próxima década. Mire, aunado a todo ello, la forma en que las tragedias también y los desastres están batiendo a la tierra con tanta frecuencia e intensidad, apuntaría que la tierra está sufriendo dolores de parto. La Biblia dice que Dios va a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. Esta vieja tierra pasará y ardiendo será deshecha. Los mismos elementos se fundirán y se acabarán. Estamos presenciando no tanto la agonía y muerte de un viejo mundo, sino el nacimiento de uno nuevo. Si no, vaya a 2 de Pedro capítulo 3 versículo 10 para que lo confirme. Esto no son mis palabras. Estos son días tristes y lamentables, pero cuando los sopesamos con la esperanza de lo que vendrá con el término de todo ello, podemos decir que son emocionantes para los verdaderos cristianos. Dios en su amor y misericordia está permitiendo, permitiendo, no creando, permitiendo. Eso lo hemos creado nosotros, el caos lo creamos como nosotros cuando nos colocamos al margen de los mandamientos de Dios. Pero Dios está permitiendo que estos desastres aflijan a la humanidad como advertencia a todos los que oigan que nuestro Señor Jesucristo va a retornar y que es hora de prepararse. Él ama demasiado a sus hijos como para llevar a efecto su nuevo reino sin advertencia previa. Él sabe que el ser humano es duro de oído y que se requieren desastres sísmicos y de grandes proporciones para lograr su atención. Esto es lamentable. Cuando se cayeron las Torres Gemelas en Nueva York, cuando el tsunami de Japón en el 2004, bueno, los anaqueles quedaron vacíos de Biblia y las iglesias ya no cabía más gente. Pero a los 10 minutos en lo que pasó el problema, el desastre, todo el mundo seguía chinchando al desastre, a la anarquía, al libertinaje. Esto es una desgracia. Miren, estos desastres son una especie de cuenta descendente demasiado dolorosa para ignorarla, ¿sabe? Y es permitida, como hemos dicho, por Dios a fin de preparar el escenario para los momentos finales del tiempo que viene, que se avecina. Estos dolores de parto se tornarán cada vez más frecuentes e intensos a medida que nos aproximamos a la última hora, porque así está escrito en la profecía. La apostasía y la infidelidad a Dios se agudizarán. Habrá más hambre, más pestilencia, más anarquía y libertinaje, más terremotos en muchos lugares. Y todo esto no es más, como dice la Escritura, que principio de dolores. Sin embargo, el mensaje de la Biblia a todos los creyentes que obedecen la palabra de Dios es: cuando todas estas cosas comiencen a suceder, pues erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Lucas capítulo 21, versículo 28. Apreciado que me escucha, tenemos el privilegio de participar, gracias al Señor, con Él en una misión de esperanza. Esta misión no es el resultado de la creatividad humana, no, sino que es la obra de Dios, que por amor se embarcó en una misión de esperanza y salvación por la raza humana caída. El amor y la obediencia es lo que impulsa la misión. Cualquier otra motivación minimiza el valor de esta y empobrece nuestra vida espiritual. La misión fue concebida por Dios en lo más profundo de su eterno amor. Vemos esa misión en forma humana en la persona de nuestro Señor Jesucristo, su Hijo, el Hijo Santo del Dios Eterno. Él es nuestro modelo para la misión. Su misión debe ser, es y debe convertirse, si no se ha convertido, en nuestra misión.
¿Por qué? Porque es nuestro norte avanzar a lo largo y a lo ancho de la superficie del planeta, plantando la semilla de la verdadera esperanza en los corazones humanos. Cristo nos ha hecho lugar para que participemos con Él en la consumación de su misión al mundo. Gloria a Dios por ello. Agradecidos debiéramos estar toda la vida por todo ese sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz por nosotros. Y después de darnos la posibilidad de que participemos entonces con Él en esa consumación para que se logre esa misión. Pues finalmente, con todo lo antes expuesto, solo me resta decirle, apreciada audiencia, que nuestras vidas hayan realización y significado al ser parte de esta maravillosa misión divina de proclamar este mensaje de advertencia. Por lo tanto, yo le extiendo a usted una cordial invitación para que sea parte de esta misión, para que juntos nos involucremos en ella y para que permitamos de esa forma que la misión de esperanza de nuestro Señor Jesucristo enriquezca la vida del planeta. En tal sentido, me resta decirle pues que los 3 mensajes de Dios para usted, para su servidor, resumen que la salvación está solo, escuche bien, solo y exclusivamente en Jesucristo, quien es el único que perdona pecados, el único intermediario entre Dios Padre y los hombres, o intercesor, el único sumo pontífice. Uno solo es el que hay y es el que está en los cielos. El único que posee inmortalidad y es el que ahora le está diciendo a usted y a este servidor que abandonemos Babilonia y le entreguemos nuestra vida a Él. Él dice en Juan capítulo 14 versículo 6: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Que es por Él, pues, Juan 14:6. O sea que Jesucristo no es religión, es vida eterna. Ok, miren, para finalizar quisiera hacer un resumen ya con ese tema ya que hemos llevado a cabo, este último tema. Quiero dar un resumen, hacer un pequeño resumen muy breve de los 20 temas antes vistos, como conclusión pues para el cierre de esta serie y de nuestro mensaje. Quiero, bueno, como siempre lo hago, darle las gracias a Dios, ¿no? Pero también a todo el equipo que labora en Radio Esperanza 90.1 FM. Por supuesto, a toda la audiencia que consecuentemente sigue este programa y esta emisora. Como les dije, pues, a Dios por haberme permitido dirigirme a todos ustedes para comunicarles a través de este importante medio, este programa que llamamos Perspectiva Bíblica Mundial, una verdad que no puede seguir esperando ante la crisis existencial que hoy vivimos. Nadie desestima que vivimos los peores momentos de nuestra existencia, y todo ello, aunque el mundo se empeñe en no reconocerlo, es una consecuencia producto del oscurantismo, por haber ignorado el pacto eterno que Dios hizo con su pueblo en el Sinaí, la entrega de los 10 mandamientos, que lo que hizo fue ratificarlo, porque este pacto se dio fue en el Génesis, capítulo 2 y capítulo 3. Estos 10 mandamientos que fueron escritos por el propio dedo de Dios y que las religiones en su gran mayoría los han pisoteado como les ha parecido. Unos los han cambiado y lo han mutilado. Ese es el caso de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Y otros le han dado un sentido irreal, enseñando a un pueblo a desestimarlos, menospreciarlos y desobedecerlos, como es el caso de la gran mayoría de iglesias evangélicas protestantes, cuando más bien han debido enseñar que este pacto en Cristo Jesús debe ser nuestro refugio y defensa, y que este pacto tiene tanta fuerza hoy día como lo tuvo cuando el Señor Jesucristo lo hizo con el antiguo Israel. ¿Sabe usted por qué? Porque Dios no cambia, es inmutable y además soberano. No es un blandengue como suele serlo en ocasiones el ser humano, es decir, que hoy pensamos una cosa y mañana otra. Nos dejamos engañar fácilmente sin considerar las consecuencias que ello nos acarrea, pues ignoramos que casi todos los problemas de nuestra vida y su solución son teológicos. Creo que es válido recordar esa frase, siempre la nombro, siempre la voy a nombrar, célebre del siglo pasado, de Mark Twain,
Es más fácil engañar a la gente que convencerlos de que han sido engañados. Lastimosamente es incuestionable este pensamiento. Miren, la persona que accede a un conocimiento correcto de nuestro Creador y sus demandas se librará de un centenar de otros problemas en la vida. Mientras que la persona que tiene un sesgado y cerrado conocimiento de Dios añadirá un centenar de otros problemas a su vida. Y no solamente a su vida, sino también a la comunidad donde se desenvuelve y por ende repercutirá en el estado de caos mundial en que hoy vive el planeta. Ahí está la prueba. Miren, cuando no acatamos la voluntad de Dios, nos colocamos al margen de ella. Así de sencillo. Una persona que no es fiel con su Creador difícilmente podrá hacerlo con su semejante. ¿No cree usted? Y en consecuencia vamos conduciéndonos paso a paso hacia nuestra destrucción eterna. En resumidas cuentas, damos gracias a Dios porque usted ha tenido la oportunidad de saber y conocer a través de toda esta serie, por ejemplo, que la santa palabra de Dios es la única fuente inequívoca, inmutable y autorizada, única, autorizada por Dios, nuestro Creador, para regir nuestra conducta y nuestro destino. Aquí no hay más autoridad en esta tierra que tenga esa atribución, pues esa es la palabra de Dios, palabra del Señor. Eso usted lo ha podido confirmar. Número 2. También usted ha podido corroborar bíblicamente cuándo, dónde y cómo se originó el mal en este universo. Y en consecuencia hemos podido verificar que todo el caos en el que estamos sumergidos es producto de la insurrección de Satanás y sus huestes de demonios que se rebelaron ante la ley eterna de Dios, y por desgracia la gran mayoría de la humanidad viene siguiendo este ejemplo, y por ello hoy usted y este servidor estamos sumergidos y padeciendo las consecuencias de esta vil rebelión. También ha podido corroborar y comprobar que solo y exclusivamente a través de Cristo nuestro Señor podremos ser salvos, pues la Biblia no deja indicio alguno de que existan terceros, como es el caso de la Virgen María y los santos, en el papel de la mediación entre Dios y los hombres. Negativo, todo eso es negativo, eso es espiritismo. Solo Cristo es nuestro único mediador y salvador, porque así lo dice la Escritura, y por ende le debemos exclusivamente a Él y solo a Él toda la honra y la lealtad. Ese es el engaño y el producto de todas esas suciedades de doctrina que la Iglesia Católica le ha metido al planeta, y por eso es que la gente está engañada, porque no lo ha podido corroborar, pero aquí lo está corroborando. Y esa lealtad solo podrá ser admitida y aprobada por Dios cuando observamos y respetamos sus mandamientos, obedeciéndolos, no para salvarnos, no, sino en consecuencias de haber sido salvos. Eso es diferente. Y que ningún mandamiento de ese decálogo ha sido derogado o cambiado por ningún otro. Y el que lo haga, Dios lo considera un anatema, es decir, un maldito y reo de su justicia. En tal sentido, si se mantiene en esta postura el que lo esté haciendo, de aceptar la invalidez de alguno de estos mandamientos del decálogo, vaya buscándose el sacerdote o el pastor que le enseñó esa desgracia para que lo asista en el gran juicio eterno de Dios, porque el Señor Jesucristo no podrá hacerlo, no podrá defenderlo. Cristo dejó bien claro y dijo: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Mateo 10, 32 al 33. ¿Acaso que se reconoce a Dios diciéndole yo creo en Él pero no se lo obedece? ¿Cómo es eso? Jesús dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada en Él. Eso lo dice Juan capítulo 14, 23. También dijo en Juan 14, 15: si ustedes me aman, guardan mis mandamientos. Ahí lo tienen, bien hecho. También la palabra de Dios nos ha dejado claro que todo aquel que incurre en prácticas de ocultismo, hechicería, brujería, santería, consultar a los muertos, prenderle vela, tener esperanza en alguna persona fallecida, adorar imágenes o a Dios a través de estas imágenes, honrar y celebrar fiestas a deidades paganas,
de cualquier religión, llámese católica, santera o espiritista, es violar como mínimo 4 mandamientos de ese decálogo, como son el mandamiento 1, el 2, el 3 y el 9. 4 mandamientos, apreciados. Y esto sencillamente trae como consecuencia lago de fuego, pues el apóstol Santiago lo dejó claro en su 2 capítulo, versículo 10 de su epístola, cuando dijo: el que ofenda en un punto de ese decálogo se hace culpable de todos los demás. En uno, imagínense en 4. También hemos visto que la Biblia viene alertando que la segunda venida de Cristo es inminente y una realidad incuestionable. Y hemos corroborado que esa venida está muy, pero muy cerca, ¿saben? Hemos entendido que lo que queda por cumplirse son algunos eventos que en lo sucesivo, algunos de ellos podrán cumplirse si el Señor así lo considera simultáneamente. Y que ese evento único y majestuoso, como es el de la venida o el del retorno, porque Él ya vino por primera vez, el del retorno de Cristo, tendrá como resultado el fin de este mundo y la recompensa tanto a los que fueron fieles a sus mandamientos, como también la destrucción de todo aquel que cerró sus oídos por su rebeldía y su obstinación al clamor divino. Pudimos también evidenciar que ese fantoche popular rapto secreto del que predican muchísimas iglesias evangélicas es un fraude y una herejía escrita con letras mayúsculas. La venida del Señor será visible, audible y comunicacional, y todo ojo le verá. Así está escrito. Así que salgan de ese engaño definitivamente o se perderán. También hemos visto que para partir con el Señor a sus moradas eternas debemos sellar el pacto que Dios estableció a través de las aguas del legítimo bautismo, y que dicho bautismo debe ser como lo indica la Santa Biblia, es por inmersión, es decir, sumergir al aspirante bajo el agua. Así lo hizo Cristo y lo hicieron los demás. Y debe ser ofrecido a través de un ministro consagrado y ordenado bajo la premisa de que la ley de Dios está y seguirá vigente por la eternidad. Tan solo así hemos podido comprobar que de esa manera podrá dicho ministro tener las credenciales y la aprobación de la majestad de los cielos para aplicarlo. De otra manera, como lo viene haciendo la Iglesia Católica y otras organizaciones que creen que la ley de Dios está colgada en la cruz, eso es un chantaje y una comedia el bautismo que se ejerza. Eso no tiene validez de ningún tipo. Y la Biblia dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y es una sola fe, un solo bautismo, un solo Señor, dice Efesios. Si usted no está bautizado como Dios lo manda, lastimosamente usted no califica para heredar la vida eterna. Lastimosamente se queda en el planeta, primero, lanzado al lago de fuego con Satanás y sus secuaces, y lastimosamente se perderá. Dios no quiere eso, ¿sabe? Dios quiere que usted se salve, que usted tenga también la posibilidad de alcanzar ese triunfo que Dios está esperando y que bastante sacrificio hizo por eso. También hemos podido verificar ante la luz de la Biblia cuál es la iglesia postrera que Dios aprueba y que tendrá la responsabilidad de dar el último pregón sobre esta tierra, y de hecho lo está haciendo en los actuales momentos. Hemos podido desenmascarar ese personaje que la Biblia llama cuerno pequeño, lo llama la bestia, el anticristo y la gran ramera, que en definitiva representan el mismo personaje. Ya sabemos a quién representan estos personajes. El hombre de pecado, es el hijo de perdición, es la apostasía predicha. Eso está, más que comprobado. También hemos esclarecido el término Israel y lo que significa la teoría fallida del dispensacionalismo. De igual manera, con este estudio pudimos alertar a la humanidad acerca del peligro que representa la reconstrucción del tercer templo en Jerusalén, debido a la crisis de identidad por la que está atravesando el mundo judeocristiano contemporáneo. Esto es una alerta que hemos dado en este programa, que le correspondió a crisis de identidad, para que el mundo judeocristiano abra los ojos, y si continúa en esta situación, van a acarrear una situación nunca vista en este planeta. Están invalidando el sacrificio que hizo Cristo en la cruz, para el que lo esté apoyando y que quiera incurrir en esto.
Y finalmente también, bueno, nos hemos dado pues al caso de dar todos los detalles de lo que significa y representa la ley dominical, esa que viene, y las consecuencias que se derivarán por la aplicación y puesta en vigencia de esta espuria ley al mundo entero, aunado al último mensaje a la humanidad como el tema final de nuestra serie, el cual hoy hemos predicado. Ok, con todo ello, pues, como siempre hago de costumbre, la pregunta que le hago es la siguiente: ¿ha hecho usted una decisión franca y honesta por nuestro Señor Jesucristo y por guardar sus mandamientos, por su verdad? Bueno, si aún no lo ha hecho, pues hágalo. Aún está a tiempo, Entréguele su corazón al dador de la vida y ponga su atención en este último mensaje de amonestación y exhortación que nos está dirigiendo o nos está diciendo el Señor a través de su mensaje en Apocalipsis 14, del 6 al 12, como lo hemos predicado el día de hoy. No espere más tiempo. Mire, el desarrollo de las profecías se está desplegando con una precisión veloz y sorprendente. Por ello es mi mayor deseo y anhelo que usted logre atesorar definitivamente todos los temas antes abordados, poniendo su mirada exclusivamente en nuestro Señor Jesucristo, quien es nuestro único y suficiente Salvador y mediador entre Dios y los hombres. Él es nuestra garantía única para poder alcanzar la salvación. Por ello, espero que usted y su familia puedan alcanzarlo, pero sobre todo, no diga que crea en Él y siga desobedeciéndolo, porque se considera entonces un hipócrita y un reo de justicia. Cristo ya está en el umbral de la puerta de este moribundo planeta. Espérelo para que pueda partir junto con Él y sus ángeles a las moradas eternas. Y así pues, espero en nombre de nuestro Señor Jesús que así sea. Hasta aquí hemos llegado al final de esta serie de 20 temas que hemos llamado Sinopsis de nuestra fe. Me despido de ustedes una vez más y será hasta la próxima, Dios mediante, cuando estaré llevando a cabo otra serie y otros programas a través de Perspectiva Bíblica Mundial. Un fuerte abrazo para todos y que Dios los bendiga poderosamente.